Palabras de fe son entonadas por las santas hermanas de batalla para purgar al traidor, al hereje y al impuro. Relatos traídos del Codex Hermanas de Batalla de décima edición. Fede Imperialis. La hermana Diana se levantó del suelo cubierto de escombros y miró, aturdida y ensangrentada, a su alrededor. Lo que una vez había sido un bloque de viviendas dañado, pero en pie, se había reducido un proyectil esquelético en una sola salva de artillería. La andanada explosiva había levantado una nube de polvo asfixiante, reduciendo la visibilidad a no más de unos pocos metros. A través del espeso humo y las cenizas podía distinguir el color naranja parpadeante de los incendios a su alrededor. Cuando recuperó la audición, fue recibida por un coro de gemidos y angustias. Delante, una figura avanzó arrastrando los pies, con la cabeza inclinada, el cuerpo envuelto en llamas, y se desplomó en el suelo. Amiga o enemiga, no podía decirlo mientras las llamas se arrastraban a través de la forma ahora inmóvil. Danica sintió un hormigueo en la piel. Quemaduras cubrieron el lado derecho de su rostro. Su yelmo, patrón Sabbath, se había partido por el impacto de los escombros y el sello se había roto. Levantó la mano para quitar el dispositivo arruinado y lo sujetó con un imán a su cinturón. Si no lo hubiera usado, su cabeza habría quedado reducida a pulpa. El hormigueo de sus quemaduras se había convertido en un dolor incesantemente punzante. En lugar de luchar contra la agonía, la canalizó para avivar el fuego de su odio. La señal de voz secundaria de Danica, ubicada en su guantelete izquierdo, no emitió nada más que una corriente de estática silbante. Ella ignoró el dispositivo y se agachó para recoger su volter del suelo. No podía ver casi nada, y el masma de suciedad tardaría algún tiempo en asentarse. Dando unos pasos dolorosos, levantó su mano para protegerse los ojos del remolino de arena y ceniza. El aire muriento le irritó la garganta, sin duda, resultado de las toxinas sobre la quemadura de combustible, y reprimió la tos. Sacudiendo la cabeza para aclarar un zumbido en sus oídos, levantó su volter y escudriñó la nube asfixiante. Podía escuchar las voces de sus hermanas dispersas, filtrándose a través de la ceniza que oscurecía. Otros también se movían más adelante. Podía oír los ladridos del enemigo y el ruido de los disparos de las armas automáticas mientras los herejes seguían su ataque de artillería. Dio un paso adelante, entrecerrando los ojos para evitar que el polvo, aún asentado, le entrara en los ojos. Pasó junto a los cuerpos de las hermanas caídas, muchas parcialmente cubiertas por los escombros, otras destrozadas por el impacto explosivo. Unos metros más adelante, una hermana hospitalaria, vestida de blanco, se agachó entre los cuerpos dispersos y los escombros, extrayendo un fragmento de metralla del flanco de una hermana de batalla herida. A medida que el polvo comenzó a acertarse, letanías y oraciones conmovedoras se elevaron por encima del ruido de los disparos de las armas automáticas. Al emerger de la oscura nube, Danica pudo distinguir la aguja de la solitaria capilla de la ciudad, que parecía milagrosamente ilesa del devastador bombardeo. Los cánticos emanaban del lugar de culto. Los fieles que estaban dentro habían capeado la tormenta. Distinguió la forma de las hermanas de batalla que emergían de la estructura junto a los vengadores, junto a las vengadoras, empuñando pesados lanzallamas. Ya estaban disparando contra un enemigo invisible. Danica no tuvo que esperar mucho para que se revelara el enemigo. Desde estructuras medio derrumbadas y calles laterales en llamas, surgió una chusma mutante. Era un espectáculo espantoso de contemplar. Una masa de cosas monstruosas y retorcidas que se deslizaban y saltaban. Los últimos vestigios de su humanidad apenas eran visibles bajo masas agitadas de carne morada magullada, exterminadas con garras y tentáculos agitados. Saltaron sobre cimientos destrozados y escombros, silbando, chirriando y gimiendo a medida que avanzaban. Las hermanas le dispararon con volteres. Gotas de sangre brotaron de sus formas malditas, bañando el suelo con vísceras y armaduras humeantes. Danica levantó su volter, acercó la mira a su ojo y siguió un mutante con tentáculos mientras trepaba sobre un armaglas dentado. Parecía ajeno a la sangre que fluía de las muchas heridas de su cuerpo,
centró su mira en su cara y apretó el gatillo. Su disparo le dio en la cabeza. Cayó a mitad de camino y se deslizó por un montículo de escombros, dejando un rastro de sangre. En ese momento, la unidad de voz montada en la muñeca de Danica cobró vida una vez más. Voces estáticas y metálicas emanaban de su altavoz. «Cierren filas. Prepárense para repelerlos». La voz de la comandante palatina llegó por el canal cifrado. La chusma de Pesadilla trepó con garras sobre los puños hacia las hermanas de batalla, lanzándose sobre sus propios muertos en su sed de matanza. La hermana superior Úrsula levantó su mazo de poder en alto, rugiendo una letanía de purificación a todo pulmón, su ojo biónico brillando intensamente. «Que la perdición se lleve a los inmundos. Báñelos en los fuegos de la purificación», gritó. Habiendo avanzado fuera de la capilla y hacia la lucha, un escuadrón de 5 vengadoras emergió de una calle lateral y levantaron sus pesados lanzallamas, adoptando posturas amplias mientras apuntaban con las colosales armas a los cultistas que trepaban. Al unísono abrieron fuego. El abrasador torrente del calor bañó los cuerpos mutados, envolviendo a los traidores huyantes en un fuego ardiente y purificador. El hedor a carne quemada y Prometeo llenó el aire. Muchos de los herejes fueron reducidos a cenizas por el ataque. Algunos lograron abrirse paso a través del infierno con sus cuerpos en llamas para lanzarse hacia las hermanas. Una criatura con 2 mandíbulas distendidas se abalanzó sobre Danica, cerrando ambas fauces alrededor de su sombrera izquierda y rechinando sus dientes contra la placa de ceramita endurecida. Una de las cabezas de su agresor era humana. La otra era la de un terror engendrado de la deformidad. Mientras la cabeza demoníaca de la criatura mordió su armadura, el componente mortal lanzó un tubo de metal hacia su flanco. Ella atacó con la culata de su Volter, golpeando la cabeza humana. La monstruosa criatura se tambaleó mientras el hueso se astillaba y se tambaleó hacia atrás como si sintiera el dolor de su anfitrión unido. Se escuchó un grito desde la derecha de Danica, y un trío de hermanas de batalla abrieron fuego. Su descarga golpeó a la bestia mutante y la arrojó hacia abajo por la pendiente donde rodó y aplastó a varios cultistas que empuñaban garrotes, inmovilizándolos bajo su masa carnosa. Danica recargó su Volter y se unió a sus salvadoras, formando una línea para repeler a los asaltantes. Vio que varias hermanas de batalla habían sido derribadas, con sus armaduras astilladas por garras aplastantes y extremidades musculosas. La ola de malditos mutantes había comenzado a disminuir. Tras ellos vienen los arquitectos de la miseria de este mundo, elevándose por encima de las hermanas de batalla, con su armadura roja y reluciente con energía disforme. Llegaron los marines espaciales del caos. Cantaban mientras avanzaban, entonando oraciones en su lengua retorcida. Las hermanas de la Orden de la Rosa Sangrienta respondieron con su propio grito: «Corazones de acero, puños de hierro». El Volter de Danica volvió a rugir, y su fuego atravesó el grupo de mutantes destrozados. Los herejes devolvieron el fuego del mismo modo. A pesar de su grotesca apariencia, los traidores marines espaciales poseían disciplina, orden y una eficiencia terrible. Los legionarios macabros, con sus placas de ceramita recubiertas de escritura rúnica, avanzaron resueltamente, disparando mientras se movían. Los proyectiles de Volter impactaron a las hermanas y detonaron. Algunos se desviaron en la placa de ceramita con grietas agudas. Otros atravesaron la armadura. Varias de las hermanas de Danica cayeron al suelo y nunca más se levantaron. El hedor a sangre y humo llenó las fosas nasales de Danica. Al ver a los caídos, sintió que la ira crecía dentro de ella, suplicando liberación. Tragó saliva y apretó los dientes y concentró su furia disparando su Volter. Apuntando al yelmo, con cuerdas de uno de los imponentes guerreros, amotó las lentes brillantes y disparó. El enemigo cayó bajo las botas de sus aliados. Disparó una vez más. Su segundo disparo fue desviado por la armadura de ceramita. Las poleas de respuesta la golpearon en la pierna izquierda, arrancando un trozo de plato y haciéndola caer sobre una rodilla. Mientras se levantaba de nuevo, uno de los herejes se abalanzó hacia adelante con una velocidad desmetida por su masa blindada y atacó con una bayoneta dentada. Danica retrocedió. La punta del arma atravesó su peto y se hundió en la carne de abajo.
logró liberarse, soltándose de la hoja empaladora antes de que un segundo golpe, esta vez de la culata del arma de fuego del traidor, se estrellara contra el brazo izquierdo y le quitara el arma de las manos. El enemigo apartó el Volter de una patada. «Gusano», escupió el hereje, levantando una bota para pisotearla. Antes de que el pie, cubierto de ceramita, pudiera descender, una ráfaga de fuego de Volter pesado lo derribó. Con un silbido neumático de pistones y el estrépito de pies de metal golpeando, un trío de trajes de guerra Paragon pasó como un trueno más allá de la línea de las hermanas de batalla y entró en la fila de los traidores. Un grito de júbilo surgió de las hermanas que aún estaban de pie. Los trajes de guerra se estrellaron contra los marines espaciales del caos. La espada de su líder arremetió para perforar la coraza de un legionario y levantó al guerrero moribundo antes de arrojar su forma rota a un lado. Mientras los trajes de guerra Paragon continuaban con su asalto, las palabras de la Fede Imperialis resonaron a través de la sangrienta cresta, y sus versos avivaron el fuego de odio en sus corazones. De los relámpagos y de la tempestad, líbranos, nuestro emperador, dijo una voz áspera, poniéndose firmemente en pie y sacando una pistola Volter de su funda. De la peste, la tentación y la guerra, líbranos, nuestro emperador, continuó el recitado. Danica avanzó arrastrando los pies, disparó su pistola y dejó escapar un grito de satisfacción cuando la cabeza de un cultista explotó como una fruta madura. Entonces, ella estaba en medio del enemigo. Ya no limitó su furia, blandiendo la culata de su Volter como si fuera un garrote de plomo. Lanzó una lluvia de golpes sobre enemigos encapuchados con justa furia. Cada golpe acompañado de un aullido mudo de furia. El blanco de sus túnicas, ahora empapado de sangre. La oración de la hermandad alcanzó su crescendo, ensordecedoramente fuerte por encima de la violencia. Para que solo les traigas la muerte, para que no perdones a nadie, para que no perdonemos a nadie. Te suplicamos, destrúyelos.